Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, bienvenidos a Yo Dependo Podcast, desde la productora de Closer Network. Siempre nuestros mensajes van dirigidos a nuestra comunidad para prevenir y brindar los caminos que les puedan ayudar a los que están atrapados en el consumo de las drogas, conductas de riesgo o cualquier tipo de abuso o dependencia. Hoy tenemos un muy esperado tema. El tema de hoy es cannabis y esos famosos componentes CBD y THC y su impacto biopsicosocial. Para este tema hemos invitado a nuestro gran amigo de Venezuela, Arnoldo Torres Alvarado, creador de Hoy es un buen día en Instagram, quien ayuda todos los días incansablemente en esta labor de prevenir y enseñar que hay algo más hermoso en la vida que buscar las drogas. Arnoldo, hoy es un buen día, es un excelente día saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, mira, para mí es un placer estar acá nuevamente contigo. De verdad me siento muy feliz. Es un honor. De verdad que me siento completamente honrado de estar acá en tu espacio y quiero aplaudir de manera incansable esto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del tema del cannabis. Y fíjate que si uno busca, va a encontrar una lluvia inmensa de personas que lo defienden, pero pocos espacios se han abierto para hablar simplemente de lo que es la verdad. Hay algo que es importantísimo y es que muchas personas se preguntan cómo puedo hablar del tema sin ofender al resto de las personas. Y es que con Exacto. la verdad no se ofende. Cuando tú hablas la verdad, no se ofende. En función de esa verdad, luego las personas van creando una opinión y una decisión. Pero la verdad en sí misma no ofende a nadie. Y en función de eso es que queremos compartir esa verdad en relación al tema del cannabis. Fíjate que nada más quiero interrumpirte un segundo para que tomes ya el tema, que está muy rico, muy completo y no voy a robarle tiempo. Yo creo que no nos podemos ofender. Había una persona que admiro mucho que decía, nadie se puede ofender si tú no te sientes identificado con el insulto o con la ofensa. Tu intención, la intención de la comunidad es informar, ¿verdad? Es informar, es buscar especialistas, leer sobre los temas. A veces vienen, en algunos temas viene mucha rigidez. Nosotros tratamos a veces hasta de suavizarlos, ¿verdad? No se trata de ofender a nadie. Respetamos a la gente que lo consume, que lo hace. Aquí no es discriminación, no es una comunidad de discriminación, es una comunidad de información donde vamos a dar ejemplos de extremos, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, hay que buscamos la sobriedad y el amor va por el camino de en medio. Adelante, mi querido Arnoldo. Bueno, vamos a comenzar comentando que el cannabis sí es hoy día la sustancia más consumida. De hecho, en el último informe tenemos que 196 millones de personas son consumidores de cannabis. Hay algo muy importante y es que antiguamente decíamos que era la droga ilegal más consumida, pero hoy día eso ha variado mucho porque hay países donde la han regulado, entonces estaríamos hablando de una droga legal y en otros países no la han regulado. Y en esos países que la han regulado, hay que tener algo claro, y es que ella se regula con dos fines. Puede ser el medicinal y el recreativo, que son dos cosas muy diferentes. De eso vamos a seguir hablando, pero cuando hablamos de cannabis, tenemos que recordar que desde el comienzo de la historia, los antiguos griegos hablaban que este tipo de sustancias podía ser
tanto un fármaco o un veneno, según como fuese administrado y sobre todo las dosis en las cuales esa sustancia era consumida, ¿correcto? Entonces, por las virtudes que se le atribuían a esta planta, desde el comienzo tal vez de la humanidad ha estado presente en el ser humano. Recordemos más o menos que esta planta tiene aproximadamente 28 millones de años de acercamiento con lo que es, claro, con lo que es el ser humano. Pero más o menos hace unos 20 millones de años fue que el hombre se comenzó a acercar a ella. Y fíjate esta curiosidad, y de eso se trata, de informar, y es que cuando el hombre se acerca al fin, que muchos se imaginan, sino, ¿tú sabes quién la utilizó en sus velas para viajar de Europa a América? No. Pues Cristóbal Colón. Cristóbal, pues sí. Fíjate que interesante, y es que inicialmente el cannabis tiene, o sea, si extraemos una de sus variedades, que es el cáñamo, que es esta fibra, con esa fibra se puede hacer, se hicieron las velas, se hicieron los cordeles y todo esto. Entonces, esta planta comenzó siendo algo con un gran fin económico porque costaba muy poco producirla y traía muchos beneficios para el día a día. Se utilizaba para hacer vestidos, para hacer cestas, para hacer sombreros, etc. Pero digamos que ahí comienza esta evolución del ser humano. Y al verle tantas propiedades, estoy hablando que desde hace 10 millones de años hay registros donde ya el hombre hablaba que era una planta sagrada, que se le atribuía muchísimas propiedades. Y en ese preciso instante, luego de haber servido para el tema de la economía, fue que el hombre decidió introducirla en el organismo para dos simples fines, que fue para recrearse, el tema del psicoactivo, del componente psicoactivo, y luego para utilizarla de manera medicinal, sobre todo en ceremonias religiosas, en actos, en ritos, un efecto alucinógeno. Por consiguiente, era utilizada para los rituales en ese momento. Digamos que de manera breve, ahí podemos decir en pocos minutos, ¿de dónde nació este tema del cannabis? ¿Cómo se utilizó y cómo el hombre la comenzó a incorporar a su organismo? Pero hoy día eso ha cambiado. ¿Por qué te digo eso? Porque esa planta viene de Asia, de hace muchísimos años. Pero hoy día todo el mundo la consume. Estamos hablando que en todos los continentes hoy día esa planta es utilizada. Y acá yo me quiero detener porque hoy día yo considero que esa planta tiene dos factores importantísimos para ser utilizada. Un factor que es el factor de fondo, que en mi caso yo considero que es el más peligroso, y dos factores de formas. Cuando te hablo de un factor de fondo, es este factor que no vemos a simple vista, pero que está allí. Es el que promociona, es el que hace que esta industria siga existiendo. Desde el comienzo de la humanidad, el tema del cannabis ha sido muy rentable, como te dije. Era una planta con relativa facilidad para cultivar y obteníamos muchos beneficios. Te dije que podía hacer vestidos, cestas, velas, cordeles, y era muy económico. Y eso, de alguna manera, sigue siendo así. El producirla, el cultivarla y el distribuirla termina siendo algo que puede dar muchos beneficios económicos. Tú sabes que los especialistas, y esto es muy peligroso, hablan que desde que salió al mundo Amazon, no ha existido nada con tanto potencial a convertirse en una
explosión económica, mucho dinero. Por eso yo te digo que considero que eso es lo más peligroso, ese factor de fondo, el factor económico, lo que me puede producir. Estamos hablando que para el año 2025, anualmente, vamos a tener 50.000 millones de euros moviéndose en todo el mundo gracias a esta planta. Entonces, ese factor es muy peligroso, ese factor de fondo, ese factor oculto, el que pocas personas hablan, pero que es así. Y luego vienen los dos factores que son los más importantes, que es los factores que todos vemos. Es el factor medicinal y el factor recreativo. Y sí, el cannabis hoy día se usa con un fin medicinal. De hecho, se le llama medicina endocannabinoide. ¿Por qué se le dice medicina y no se le dice uso alternativo o uso alterno, etcétera? Porque aunque uno no lo pueda creer, detrás del estudio del cannabis hay muchos profesionales de la medicina que se han encargado de estudiarla. Tanto es así, y esto es muy sorprendente, cuando uno lo comenta, realmente puede hacer que uno se alarme, pero es así. Esta planta ha permitido que los médicos logren descubrir dentro de nuestro sistema un sistema llamado endocannabinoide. Digamos que ese sistema tiene una cantidad de receptores que hacen interacción con los componentes de la marihuana. Para los médicos seguir tratando y conociendo todo este sistema, tienen como llave principal el cannabis. Entonces, por eso se le llama medicina endocannabinoide. Se le da un carácter formal, se le da un carácter científico, porque sí, hay personas que han estado estudiando y siguen estando estudiando en este momento todo lo que tiene que ver con el tema del cannabis. Si vas teniendo alguna pregunta, tú me la puedes ir haciendo. Si no, síguele. Hasta ahorita vamos bien. Está muy completa tu información. Sí. Perfecto. Entonces, hablamos que este factor medicinal es el principal. Por eso ser selectivos, o ambos, pero es muy diferente cuando uno de repente es recreativo, no tiene que ser los dos, puede ser uno u otro. Hay algo que es importante, y esto es así como una especie de paréntesis. La ciencia, la historia, el día a día nos ha demostrado con pruebas claras que cuando intentamos introducir la tecnología, el avance, el estudio de las nuevas formas a una sustancia cuyo objeto está en debate, trae consecuencias. Yo te voy a poner un ejemplo muy doméstico para que lo entendamos. Tú sabes que en el año 1827, te voy a leer aquí el nombre, se llamaba John Walker. Este es un inventor que digamos que por error dio con los cerillos, con los fósforos, sí. ¿Sabes cuáles son los cerillos, claro, verdad? Claro, bueno, claro. Él dio con este invento, que fueron los cerillos, eso fue en el año 1827. Y te voy a preguntar, ¿quién tú crees que estuvo detrás de promocionar los cerillos? Ay. Nada más y nada menos que las tabacaleras, porque hasta ese momento el consumo del tabaco había sido muy debatible. Se decía que causaba daños, que no causaba daños. Entonces la industria tabacalera, cuando vio que se desarrolló en ese momento la tecnología, digamos, claro, dijeron, vamos a promocionar el fósforo porque para nosotros es de gran beneficio. Y a partir de allí, en menos de 30 años, se industrializó, se monopolizó, se hizo potente y poderosa la industria del cigarrillo.
Entonces, fíjate Fíjate. cómo el hecho de aplicar, de querer aplicar algún tipo de tecnología a algo que ya Claro, viene siendo debatible, trae consecuencias. Y te voy a poner otra que es interesantísima. A claro. mediados de mil, a mediados de 1820, 30, un hombre desarrolló lo que conocemos como la aguja hipodérmica, que es la inyectadora, ¿verdad? Claro. Bueno, Ajá. antes de eso, el ser humano consumía opio, pero luego de tener esa tecnología aplicada, digamos un mal uso de esa tecnología al opio, es que se desarrolló toda esta fiebre negativa de los opiáceos en el mundo. Entonces, fíjate cómo este uso de la tecnología mal aplicada a algo que ya viene siendo objeto de debate es muy peligroso. Esto lo hacemos en referencia porque hoy día existen miles de tecnologías aplicadas para querer consumir cannabis. Porque te voy a decir sinceramente, hoy día pocas personas, pocos jóvenes consumen cannabis como uno lo tenía pensado que antes se hacía, que era preparándolo en su casa de una manera rudimentaria. Uno se sorprende la cantidad de objetos, la cantidad de artilugios que existen en Internet, en las redes sociales, en cualquier página para consumir marihuana, queriendo hacer ver que ahora eso no va a traer consecuencias. Pero la historia nos ha demostrado que cuando aplicamos tecnología de mala manera a algo que ya viene siendo objeto de debate, las consecuencias son fatales. Porque el ejemplo que te puse del cigarrillo, hoy día no cabe duda de que el tabaco causa lesiones en el organismo, ¿correcto? Por supuesto. No, qué buenos ejemplos. De veras que irse atrás, ¿verdad? Irse hacia atrás, te fuiste 2 siglos atrás, para precisamente hacer referencia de lo que estamos viviendo ahorita y que va al tema de lo que tú nos vas a aclarar muy bien con el CBD y el THC, ¿verdad? Que me imagino que Claro, ahora es aquí, la tecnología de la que tú estás claro, hablando. y por eso, ahora venimos a lo más importante y es que todos conocemos, las personas que nos están viendo ahora. Si yo les digo marihuana, ¿qué es? Todos se van a imaginar la planta que todos conocen, que es la planta que se utiliza en las canciones y en Y la que ropa. está bien Pero bonita. La si planta como tal es muy bonita. La hoja no, claro, y es muy la gente la bonita. utiliza, es ornamental, etcétera, pero hay algo en esa planta que no vemos a simple vista, sino que hay que buscar una lupa o un aparato especial, y es algo que se conoce como los tricomas. Los tricomas son, digamos, es lo que realmente contiene los diferentes componentes de la planta. Por eso es Sí. muy importante aclarar eso a las personas porque muchos desconocen, piensan que la marihuana es esa hoja que se ve, entonces dicen, ¿cómo se fuma eso? Eso no tiene, eso no lo entiendo, etcétera. Pero acá vamos, cuando vemos esa planta en detalle, recuerden, tiene unos tricomas y estos tricomas son los que tienen los diferentes componentes. Hay algo que es importante y es que todas las personas sepan que la planta del cannabis tiene más de 400 componentes. Sí. Como el tabaco. Como el Ok, tabaco. como el tabaco. Pero en este caso, mira lo interesante y por eso es que es muy fascinante para los médicos. Esa misma planta con sus más de 400 componentes tiene un componente con un fin medicinal. Uno Uno. comparado con más de 300. Yo te voy a poner este ejemplo y te voy a decir, mira, este ejemplo a mí me gusta mucho. Tú sabes que, ¿cómo se le dice allá a los pasteles? Pasteles, ¿verdad? Bizcocho, Sí. torta. Sí. Bueno, imagínate tú que tú de repente no puedes no puedes comer nueces. Digamos que no puedes comer porque tienes una condición que no te Alergia. permite alergia a las nueces. Sí. Pero el médico te acaba de recomendar que tomes leche, la leche, ¿verdad? Y la solución es que te ponen frente a ti una torta, un pastel hecho con nueces. Ese pastel tiene nueces, tiene harina, tiene leche, tiene huevos, tiene azúcar, tiene sal.
¿Tú crees que sería conveniente que porque el médico te indicó tomar leche, tú te comas el pedazo de pastel No, pues no. aún teniendo el componente que es negativo? No, No. por Entonces, supuesto que no. eso mismo ocurre a las personas que nos están viendo. Cuando una persona fuma una planta de cannabis, se está fumando los 400 componentes de la planta. Que no son Entonces, buenos. es muy probable que cuando uno le diga eso a una persona, te va a decir, pero es que tú no has leído que la planta de marihuana es medicinal. Y la respuesta es que está dando una información difusa. Tienen que informarse y la planta de marihuana tiene un componente con tintes Solamente. medicinales con relación a una cantidad de componentes con fines psicoactivos. Ese componente medicinal es el CBD. El CBD. Y para extraerlo de la planta virgen, por decirlo, tiene que hacer su proceso de ir a un laboratorio que se extraiga y se desechen todos los demás y ese va a Correcto. ser el correcto. O sea, no, o sea, Correcto. que dejan secar la planta y que se hacen su cigarrito, o sea, toda la vida por eso falta de información, ¿verdad? Claro, hay algo ahora que termina siendo, muchas personas lo defienden y dicen que es natural, pero mira este absurdo. Dicen, hoy día la semilla del cannabis la puedes modificar genéticamente para que cuando ella dé sus frutos solo contenga el componente medicinal. Primero, ya dejó de ser natural porque tuviste que modificar la semilla, hacer que crezca en un ambiente controlado y te va a dar un fruto el cual tú estás dirigiendo. O sea, Ya no lo es alteraste, natural. ya lo Ya lo alteraste. alteraste. Sí. Ya lo alteraste. Entonces, con este componente CBD, aquí hay algo que es clave y es que la automedicación no es correcta. Eso lo sabemos. Desde ningún punto de vista, la automedicación es correcta. Entonces, esta es la mejor manera de debatir sin ofender a alguien que defiende la marihuana con fines medicinales. Yo les pregunto a la persona que me dice eso, le digo, ok, yo entiendo que tú la debas consumir con fines medicinales. Ahora bien, tú tienes un récipe, tú tienes una indicación médica. Hay un médico que ha agotado una cantidad de alternativas necesarias, prudentes, científicas, para él concluir que lo que tú necesitas es CBD. Mira, en el 99.9% de los casos te dicen que no. Ellos están consumiendo CBD porque los otros medicamentos no funcionan y que esa persona ha leído que eso es bueno para tratar dolencias y por consiguiente lo va a tomar. Entonces, fíjate, aquí comenzamos a derrumbar este absurdo de que yo no me puedo administrar un medicamento sin que esté prescrito por un Por médico. supuesto. Entonces, allí eso es clave, allí eso es fundamental. En la mayoría de los casos, las personas que promocionan o venden estos productos que contienen CBD para ciertos fines terapéuticos o medicinales no son médicos, son simplemente personas que se han encargado de estudiar, de vender el producto y al mismo tiempo te quieren dar las herramientas para que tú aprendas a consumir el CBD. Pero fíjate cómo se derrumba todo, pero al mismo tiempo ellos ofrecen una información, lo único que ocultan una parte de la información. Hay coach de cannabis, personas que se capacitan, que pagan una cantidad de dólares y tienen un certificado que lo colocan al lado de sus diplomas que dice coach que te acompaña en el proceso para tú consumir cannabis. Las personas ven eso y como han leído que el cannabis funciona, dicen, yo voy a probar con esta medicina. Y ese coach te empieza a decir que el CBD es bueno, que el CBD tiene una cantidad de componentes muy buenos para tu organismo, positivos, pero lo que no dice es que él no es médico.
Lo que no dice es que él no te está haciendo un estudio. Lo que no dice es que cuando tú te compras un medicamento, y eso todas las personas lo saben, tiene una cantidad establecida de componentes. De hecho, cuando muchas veces un médico te dice que te tomes un analgésico, te lo receta y te indica la cantidad de componentes que tiene. 500 miligramos, 1000 miligramos. De hecho, a veces, a mí me han dicho muchas veces el médico, si tienes mucho dolor, no consumas más de 3 pastillas en un día porque vas a aumentar la dosis de miligramos que tu cuerpo puede procesar y eso te puede traer una consecuencia negativa. ¿Tú crees que la persona que consume cannabis de manera medicinal lo hace llevándose de algún tipo de medición o simplemente lo hace de manera aleatoria, lo hace de manera desesperada y lo hace de manera irresponsable? Claro. Entonces, sí, porque todas las medicinas, hasta la más sencilla, aquí en México puedes tú comprar sin receta médica, recipe que le dices tú en inglés, un opiáceo. Hay una medicina para el dolor postoperatoria que se llama tramadol y es a base de opio y la venden sin receta médica, sin ningún control. Y te duerme, te tumba y tú puedes ir a la farmacia y comprarla y dice los efectos. En la caja dice los efectos secundarios o las reacciones que puede tener el abuso de ese producto. Sin embargo, la gente la vende a diestra y siniestra. Otro producto que hay para el herpes, para el dolor del herpes, es otra enfermedad también muy, muy común. Ahorita con el estrés se da mucho. Se llama lírica, también es muy delicada. Hay gente que yo he escuchado, que estoy en esto, que le dan ganas de suicidarse. ¿Quién sabe qué efecto hace en su cerebro que altera sus pensamientos, su conducta? Sienten una ansiedad, una angustia y es por el efecto del medicamento para el dolor. Todo el medicamento para el dolor es una droga que te altera la conducta. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, a ver, para concluir con el CBD, este que te venden ahora ya hay hasta planes de multinivel y oye, es que todo mundo vende, te escriben para ofrecerte el CBD. Buenísimo para dormir, para lo que te duela, para la epilepsia. O sea, yo no tengo epilepsia, yo a veces tienes insomnio, pero pues no tienes por qué irte a esos extremos, como dices tú. Tienes que ver a un médico, ver la causa. A veces necesitas hacer ejercicio para que el cuerpo se canse y puedas dormir. A ver, el CBD entonces tiene, igual que la planta, solamente un componente medicinal y tiene muchísimos químicos, como dices, ya está alterada, muy alterada. El CBD es uno de los componentes que tiene la planta. Un componente es el CBD, uno solo, de los muchos otros componentes que tiene. Entonces, es importante, por eso hablábamos de con qué fin es legal la marihuana en el país donde queremos hablar, y es que también ocurre el caso que hay otros países que se vende la marihuana no solo con fines medicinales, sino con fines recreativos. Cuando hablamos de fines recreativos, sí quiere decir que entonces no es CBD o no es solo CBD, puede estar involucrado otro componente que es el que llamamos el THC. ¿Y ese es el qué tetrahidrocannabinol. Ah, ya. Ese componente es el componente psicoactivo, es el que conocemos de la manera coloquial como sentirse drogado. Ese es ese componente. Yo te voy a comentar esto, que lo he vivido de cerca, y es que cuando las personas, el vendedor de cannabis, de repente dice que tiene una venta, una producción, una marihuana con muy buena calidad. Y esa buena calidad la hace que tiene una composición, digamos, exacta entre THC y CBD. ¿Por qué?
porque el THC tiene este efecto psicoactivo, alucinante, que te hace ver las cosas con una dimensión diferente, colores más brillantes, sonidos más profundos, y el CBD viene a contrarrestar eso y a traer tranquilidad, somnolencia. De repente a las personas le da mucha hambre, y es porque interactúan los dos componentes, el psicoactivo y el otro componente. Entonces, cuando la persona está fumándose un cigarrillo de marihuana, sin que este cigarrillo tenga ningún tipo de aislamiento de componentes, se está fumando todos los componentes de la planta. Todos. El componente que hace sentir drogado, que es el componente psicoactivo, y el otro componente. Eso viene a derrumbar de manera exacta el falso mito de decir la marihuana es medicinal. Hay que decirlo bien. No es que la marihuana no sea medicinal, no. Es que la marihuana tiene un componente con efectos medicinales comparándola con otros 390 componentes que son dañinos. Entonces, fíjense cómo en parte lo que ellos dicen sí es cierto, pero están ocultando una gran verdad. Están ocultando muchísimas cosas, y lo peligroso de todo esto es que este componente, que es el componente psicoactivo, si hay pruebas, si hay estudios, si hay conclusiones que sí hace que el ser humano tienda a desarrollar una conducta adictiva, una conducta muy lacerante. ¿Te recuerdas que al comienzo dijimos que la marihuana era consumida por 196 millones de personas en este momento en el mundo? Tú sabes que de cuando uno les dice a las personas que la marihuana crea adicción, siempre responden. Te voy a hablar, yo le he preguntado a muchas personas, he tratado de debatir y siempre responden esto. Sí, pero es que nada más el 10% es el que puede desarrollar adicción. Entonces yo le pongo la cifra en macro y les digo, entonces tú me estás queriendo decir que eso que tú defiendes o eso que tú promocionas solo estaría haciendo adictivo a de 192 millones de personas a más de 19 millones de personas. Ahora te hago otra pregunta. ¿Vale la pena seguir promocionando algo que va a hacer que más de 19 millones de personas desarrollen una enfermedad crónica, degenerativa y mortal? Yo creo que la respuesta es que no. ¿Qué es la adicción? Porque aquí ya aparte no sería nada más la marihuana, sería la puerta que luego busques contrarrestar el efecto y ya te vas enganchando con las otras, que es lo que nosotros queremos informar, ¿verdad? Que claro, es la enfermedad que se abre, ¿verdad? Que se abre y hay que tener muy, muy claro que cuando uno indaga, se da cuenta que el común denominador en las personas que desarrollan adicción es el consumo de cannabis. Ojo, no todas las personas desarrollan esta conducta. Es por eso que vemos a otros seres humanos que han pasado su vida desde el año 60 hasta hoy día consumiendo cannabis y no han desarrollado una adicción. Llevan una vida funcional, llevan una vida productiva. Digamos que eso es paralelo a los daños que puede tener en el organismo. Pero ¿qué es lo peligroso de todo esto? Que esas personas que muchas veces llevan un consumo de cannabis y no desarrollan adicción, son, digamos, los que exaltan, los que aplauden y los que ponen en un pedestal. ¿Tú sabes por qué? Porque hay poquísimos como ellos. Entonces, cuando encuentran a uno, tienen que promocionarlo, tienen que exaltarlo, tienen que venderlo, tienen que mostrarlo en todas partes para querer decirle al resto, mira, él pudo consumir marihuana y no le pasa nada. Tú también puedes hacer lo mismo y no es así, porque es una ruleta donde tú no sabes si vas a quedar enganchado. La adicción, para tú saber si vas a desarrollar adicción,
menos que te hagas un perfil, nada te garantiza que no vayas a desarrollar una adicción. Es mejor detenerse, es Por mejor buscar supuesto. otras alternativas para hacer que este sistema que tenemos en nuestro organismo, que se encarga de hacernos sentir bien, de permitir que podamos vivir una vida de manera plena, nuestras propias herramientas de vida hacen que ese sistema libere una cantidad de dopamina increíble de manera Exacto. natural, sin necesidad de querer recurrir a otras sustancias psicoactivas. Claro, que es lo que tú haces todos los días en todo tu trabajo tan hermoso. Oye, Arnoldo, pues qué bien, nos queda muy claro. De veras que admiro y agradezco mucho el compromiso de haberte tomado todo este tiempo, de pasarnos toda esta información, como me comentabas, de conferencias donde tú has asistido en otros países, con todo esto que recopilaste para regalarle hoy a nuestra comunidad. Y bueno, no es que te sumes, tú ya eres parte, eres hermano, somos hermanos, ¿verdad? En la misma, de sangre, en la misma causa, que queremos correr a hacer algo el día de hoy por ellos. El tiempo se nos está terminando y quiero que nos platiques esto que me estabas comentando de las modalidades que hoy por hoy están engañando, bueno, que se están fabricando para introducir la marihuana. Ya para Claro, cerrar. mira, para cerrar, yo quiero compartirle a las personas que hoy día la industria, por eso decía, la industria de fondo, el factor de fondo económico ha sido tan peligroso. Sí. Y es que el año pasado, según este informe que nos revela el consumo de drogas, se establece una media de 200 litros de consumo de cerveza por cada persona, ¿verdad? Estamos hablando que es una cifra bastante peligrosa y bastante alarmante. Esa, Pero esa, esa, esa estadística, 200 litros de cerveza, ¿cada cuándo? cada año, Ah, por año, así como por una año, estadística. Ajá. como una estadística del consumo. Entonces, como la industria económica se ha dado cuenta que en la cerveza hay un alto potencial de beneficios, han decidido incursionar con la cerveza de marihuana. Y acá quiero que se detengan y no vayamos a caer porque más de una vez uno le dice a las personas que es cerveza de marihuana y te dicen, no, eso es mentira porque es cierto, no puedes combinar el alcohol con la marihuana, porque eso sería ilegal, sería algo muy peligroso. Y es que la cerveza de marihuana no lo combina. ¿Por qué no lo combina? Simplemente lo aísla. En un laboratorio se encargan de extraer estos componentes de los cuales estábamos hablando, que puede ser el CBD o el THC, lo mezclan en líquidos solubles y le agregan sabor y olor a cerveza. Entonces, cuando la persona va y se compra su cerveza de marihuana, no está ni siquiera consumiendo alcohol. Siente que está ¿Cree? consumiendo alcohol, cree no, se quiere hacer creer que está consumiendo alcohol, pero está consciente de lo que está haciendo. Y es muy peligroso, porque los efectos son, digamos, que funcionan tal cual como los de la cerveza, en cuanto que a los 10 minutos eso comienza a hacer efecto en el organismo. Pero tú te imaginas lo peligroso que puede ser una persona que esté consumiéndolo de manera líquida, sin ningún tipo de coto, sin ningún tipo de límites. ¿Qué consecuencias le puede traer eso a la persona? Todo eso se hace con un fin lamentable, que es el fin económico. Una economía voraz que quiere acabar con todo. Como te dije, desde Amazon no se dice que haya visto una economía tan potencialmente poderosa y positiva como es la economía del cannabis. Esto preocupa, esto alarma, pero al mismo tiempo es bueno no quedarnos con eso negativo. Es bueno terminar siempre con algo esperanzador, con algo bueno, que las personas sepan que si bien por un lado hay una industria enorme que te quiere hacer ver que la marihuana es normal,
por otro lado, hay una industria enorme que te quiere hacer ver que las cosas son de manera diferente. Y es que la serie mundial de básquet en los Estados Unidos, yo no soy muy seguidor del básquet, pero sí sé de este año, este 2020. Y una de las personas que va a participar en esa final, es decir, un jugador, resulta que el año pasado, en el 2019, le había consumido unas golosinas, unas gomitas, unos caramelos, unas mentas, con componentes de la marihuana. Y cuando se bajó del avión, tuvo un ataque de ansiedad, tuvo un ataque de pánico, no supo cómo reaccionar. Se sintió muy mal y avergonzado porque no solo fue sancionado con muchos partidos suspendidos, también tuvo que pagar una multa económica bastante grande. Pero después de esto, este chico que se llama Dion Waiters se puso a pensar, se sinceró con él y con el resto de las personas y les dijo que se había equivocado, que él sabía que había cometido un error y que muchas veces las personas están pasando por situaciones donde no se saben manejar y recurren a opciones que no harían en su sano juicio y se equivocan. Digamos que este muchacho, Dion Waiters, se detuvo, se frenó y empezó a dar pasos positivos, pero fíjense, pasos positivos alejados del consumo. ¿Y qué ocurrió? Este chico estará en la final de básquet de la NBA. Está demostrándole a muchísimos otros jóvenes que hoy día los jóvenes están ávidos de que los vean, de que los aplaudan, de que les regalen muchos likes, de que les regalen muchas vistas. Pero fíjense, este muchacho está haciendo algo positivo, como es jugar básquet. Está haciendo algo que le está generando muchísimos seguidores, está generando muchos likes, está generando muchas reproducciones y le está generando mucho dinero. Pero fíjense, apartado del camino del cannabis, luego de que él había tenido un incidente, pero él se detuvo, comenzó a hacer las cosas diferentes y se demostró a sí mismo y ha demostrado que las cosas pueden cambiar. Eso es una noticia que yo la vi, me alegró mucho y dice así, la pueden buscar, dice, de las golosinas del cannabis a la final de la NBA. ¡Ay, qué emoción! Oye, Arnoldo, entonces esto está fabuloso, aparte de todo lo que tú compartes, de que tiene muchos likes, muchos seguidores, todo lo que hoy para la gente de hoy es importante, quién me sigue, quién me califica, quién se emociona, quién, ¿verdad? Este, endorfinas, lo que andaba buscando, ¿verdad? Porque la gente que busca esa alteración con las drogas, pues las puedes obtener con el ejercicio, el compromiso del ejercicio, el compromiso de amar, de hacer algo, también te genera endorfinas. O sea, el efecto también que buscabas, ¿verdad? Por su enfermedad en su momento, ya lo suplió el buen manejo, el buen uso de su tiempo y de su carrera profesional, ¿verdad? ¿Qué más te puede llenar? Claro. ¿Qué más te puede llenar? No sabes qué bonito está cerrando como siempre, que me encantó la analogía que tú hiciste, este recorrido de 2 siglos atrás, cómo la industria, de verdad, para que algo se vaya para arriba, tiene que existir la otra. Esto de las jeringas también, cómo impulsó el tema del opio, ¿verdad? Y claro que esto es, o sea, por siglos y viene de otros lugares, de otro continente. Es muy interesante todo esto que tú nos has informado y yo creo que le va a servir muchísimo a nuestra comunidad y a tus seguidores también, porque nos queremos ver ahí en Hoy es un buen día también, estarnos pues compartiendo todo este trabajo para que la gente pueda vivir una vida digna y como tú lo dices siempre, ese amor a sí mismo que lo encuentre en otro lugar, ¿verdad? Así es.
Arnoldo, pues un abrazo inmenso, inmenso, apretadísimo, y me da muchísimo gusto verte también cada día te ves mejor, como toda la gente que se nutre con esas endorfinas, ¿verdad? Naturales, con esa dopamina natural que es vivir bien, ¿verdad? Así es. Gracias, No, gracias. gracias a ti, gracias por este tiempo. Y mira, de verdad que te felicito de manera gigantesca porque que existan espacios para hablar del tema desde este punto de vista vale mucho, se hace mucho, se Claro. cambia y sí, sí se suma y mientras más personas hagan lo bueno, el mundo se va a convertir en un lugar bueno. Así es como podemos compensarlo, ¿verdad? Pues muchas gracias nuevamente a nuestra comunidad de Yo Dependo Podcast. Muchas gracias por seguirnos y me despido como siempre con la vibra muy arriba, muy contenta. Gracias.